Saludos y bendiciones en esta hora. Qué bueno volvernos a encontrar para compartir la palabra de Dios, para que Él nos llene de su presencia, para que Él nos hable, nos corrija, nos instruya, nos guíe, para que Él nos bendiga con su presencia, con su palabra, porque creemos hoy, no sé si lo puedas decir, pero cree hoy que la palabra de Dios, que la oración bendice tu vida. Si lo sabes, escribe amén. Si lo has sentido, que el tiempo de orar que sacas con Dios, que el tiempo donde escuchas la palabra de Dios es lo que te mantiene fuerte, lo que te mantiene firme. Escuchar a Dios siempre es lo mejor que puedes hacer. Sacar tiempo para Dios es empezar bien el día. El tema de hoy titula Cuando solo escuchas a Dios. Vuelvo y lo repito, cuando solo escuchas a Dios. Esto nos habla de prestar atención solamente a Dios, porque cuando prestamos atención a otras voces o a nuestra propia voz, es ahí donde nos desviamos. Solo prestémosle atención al Espíritu Santo y seremos dirigidos a un destino de gloria, de poder y de bendición. Nos hemos quedado sin ver la gloria de Dios, porque en el camino no escuchamos solamente su voz, sino que escuchamos nuestra propia voz o escuchamos la voz de alguien. ¿Qué nos desvió de ese propósito? Ese alguien muchas veces es el enemigo, que no te quiere ver llegar a la meta que Dios tiene para ti, que no te quiere ver bendecido, que no quiere ver que tus finanzas se levanten, que no quiere ver que si caminas por el camino que Dios te dijo, llegues a un matrimonio mejor, a estar mejor en tu vida familiar. Entonces hay distractores en el camino. Vas en un camino, imagínate eso en este momento, vas en un camino donde Dios va delante de ti y Él te dice, sigue caminando detrás de mí, sigue haciendo mi voluntad, porque al final verás la recompensa, al final habrá una meta con un galardón para que crezcas espiritualmente, para que crezcas en tu economía, en tu matrimonio, en tu salud. Te lo estás imaginando en este momento, que vas siguiendo a Dios. Pero imagínate entonces que en medio de ese camino, Dios no solamente te está hablando, sino que a tu alrededor hay personas distrayéndote. O tu voz misma te dice, no sigas por ahí o hay un mejor camino. Imagínate eso, esos distractores que hay en ese camino. Este ejemplo es muy claro para que entendamos que Dios va adelante, pero aunque Dios va adelante y Él nos está hablando a todo momento, también hay otras voces que debemos ignorar. No debemos prestar el oído y el corazón a eso que nos hablan, que nos habla nuestra propia vida, que nos habla el enemigo, o muchas veces personas que no nos quieren ver llegar a esa meta. Cuando solo escuchas a Dios, entonces vendrán buenas ideas para ti. Cuando solamente escuchas a Dios, Él te dará soluciones. Él, a través de la voz de su Espíritu Santo, a través de la voz de su palabra, te dice, tu problema tiene solución. Cuando solo escuchas a Dios, Él te dará buenos planes, buenos objetivos, buenas metas. Cuando solamente escuchas la voz de Dios, no será interrumpido el propósito que Él tiene contigo. Cuando escuchamos la voz de otras personas, nuestra propia voz, entonces viene ese salirnos de la voluntad del Señor. Y sabes algo, tendemos más fácilmente a aceptar esas voces y a recibir lo negativo que a escuchar solamente la voz de Dios. El Señor nos dice, yo te puedo sanar. El Señor nos dice, yo te puedo restaurar. El Señor nos dice, yo te puedo bendecir. El Señor nos dice, yo todo lo puedo hacer a favor de tu vida. Pero el enemigo o otras voces nos dicen, no es posible. Te vas a quedar así. No vas a salir de la pobreza. Eso es mentira, no te vas a aliviar.
El médico te dice, cada día estás peor. Entonces prestamos más atención a esas cosas, a esas voces, que solamente escuchar la voz de Dios. Y lo mejor que podemos hacer tú y yo es solo seguir la voz de Dios. Solo preocuparnos por escuchar la voz de Dios. No te preocupes más por escuchar a otras personas, por el qué dirán. No te preocupes más por lo que tu misma voz te dice o por lo que tu misma conciencia te dice. Porque sabes algo, a veces la voz número uno que puede ser tu enemiga es tu propia voz, porque te hace dudar de Dios. Dios te puede estar hablando y diciéndote sí se puede, y tu voz, la voz interna que tienes, te dice no. Entonces dejemos de estar escuchando otras voces y pongamos nuestra mirada, nuestra atención y nuestros oídos bien atentos a la voz de Dios. Amén. Padre, gracias por esta palabra, gracias por todos tus hijos, tus hijas que hoy se conectan a escucharte a ti, que solamente quieren escuchar tu voz. Quizás últimamente la voz de su corazón ha dudado. Quizás últimamente sus amigos les han dicho otras cosas que no tienen nada que ver contigo. Quizás últimamente han querido tener fe, pero llega otra persona y les dice que no es posible. Quizás últimamente el enemigo ha querido venir a sus mentes, a quererles hablar de todo menos de tu plan, a quererles hacer salir de tus caminos. Pero Padre, hoy estamos aquí pidiendo perdón por esos momentos donde escuchamos otras voces. Cuando solo escuchamos tu voz, viene la bendición. Cuando solo escuchamos tu voz, no nos salimos del camino, sino que vamos hacia la meta. Cuando no escuchamos otras voces, no nos desviaremos, sino que avanzaremos. Ayúdanos a escuchar solo tu voz. Danos tus ojos para ver como tú ves. Danos oídos atentos para escuchar tu palabra y ser sensibles ante ella. Danos atención ante las cosas de tu reino y hacia tu voluntad, en lugar de prestarle más atención a nuestra voluntad, a nuestros propios deseos o a nuestra propia voz. Espíritu Santo, hoy te decimos, todos los que estamos aquí, no sé si se están uniendo conmigo, pero hoy te decimos, solo queremos escuchar tu voz, porque lo que tú tienes para nosotros es grande, es poderoso. Hemos orado creyendo en tu nombre, Señor. Creemos a tu voz, a la voz de tu palabra, creemos a tus promesas y no nos desviaremos, sino que avanzaremos siguiéndote a ti. Recibe todo honor y toda gloria, Señor Jesucristo. Amén y amén.